Energías alternativas. Solar térmica. La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la energía del sol mediante paneles solares para producir calor. La energía solar térmica tiene muchas y muy diversas aplicaciones. Generar calor, ya mencionado anteriormente. Tiene usos que van desde calentar agua para un hogar hasta usos industriales, debido a que puede generar una temperatura de hasta 3.500 grados Celsius. Generar electricidad y entre otros. El Sol emite energía en forma de radiación de onda corta, principalmente en la banda del ultravioleta, visible y el infrarrojo cercano, con longitudes de onda entre 0,2 y 3,0 micrómetros. Aproximadamente un 99% de la radiación solar que llega a la superficie de la Tierra está contenida en la región entre 0,2 y 3,0 micras, mientras que la mayor parte de la radiación terrestre de onda larga está contenida en la región entre 3,5 y 50 micras. Las ondas en el intervalo de 0,25 micras a 4,0 micras se denominan espectro de onda corta, para muchos propósitos como en la aplicación de celdas solares y en el proceso de la fotosíntesis. La frecuencia es directamente proporcional a la energía que transporta una radiación. A mayor frecuencia, mayor energía es la radiación. A menor longitud de onda, mayor energía es la radiación. A menor longitud de onda, mayor frecuencia. Los paneles solares están formados de celdas fotovoltaicas, las cuales son placas de un material semiconductor, generalmente de silicio cristalino. Estas celdas son las encargadas de absorber los fotones que irradian la luz del sol. Cuando los fotones entran en contacto con el silicio de las celdas fotovoltaicas, se produce una reacción química. La energía de los fotones, al entrar en contacto con los electrones de las celdas, generan una corriente eléctrica o un flujo de electrones, lo que se traduce como electricidad. ¿Cómo funciona? Se instalan paneles solares en un lugar en el que no exista sombra y se pueda aprovechar la mayor cantidad de energía solar. Se utiliza un regulador. Este equipo es el encargado de controlar el ingreso de energía solar al sistema. También se utiliza una batería, la que está encargada de almacenar la energía solar que sea obtenida por los paneles solares. También existe un aparato que se llama inversor. Este equipo podrá estar conectado a la red eléctrica o a un generador de energía para su funcionamiento. Genera eficiencia del sistema invirtiendo y suministrando en el día las cargas de energía obtenidas por los paneles solares. Como se ve en la imagen, en el quinto punto, hay una persona disfrutando de los significativos beneficios de implementar la energía solar. Una central térmica solar o central termosolar es una instalación industrial en la que a partir del calentamiento de un fluido mediante radiación solar y su uso en un ciclo termodinámico convencional, se produce la potencia necesaria para mover un alternador para la generación de energía eléctrica, como en una central térmica clásica. En ellas es necesario concentrar la radiación solar para que se puedan alcanzar temperaturas elevadas, de 300 grados Celsius hasta 1000 grados Celsius, y obtener así un rendimiento aceptable en el ciclo termodinámico, que no se podría obtener con temperaturas más bajas. La captación y concentración de los rayos solares se hacen por medio de espejos con orientación automática, que apuntan a una torre central, donde se calienta el fluido o con mecanismos más pequeños de geometría parabólica. El conjunto de la superficie reflectante y su dispositivo de orientación se denominan heliostato. Su principal problema medioambiental es la necesidad de grandes extensiones de territorio que dejan de ser útiles para otros usos, como agrícolas, forestales, entre otros. El motor Stirling fue inventado en 1816 por Robert Stirling, un cura escocés. El objetivo era conseguir un motor menos peligroso que la máquina a vapor. El funcionamiento del motor Stirling se basa en la expansión y contracción de un gas que puede ser helio, hidrógeno, nitrógeno o aire. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente de una fuente fría donde se contrae a una fuente caliente donde se expande.
se considera como un motor térmico debido a la presencia de un gradiente de temperaturas entre las dos fuentes térmicas. Como es típico de los motores térmicos, el ciclo general consiste en comprimir el gas, calentar el gas, expandir el gas caliente y finalmente enfriar el gas antes de repetir el ciclo. La eficiencia del proceso queda muy restringida por la eficiencia del ciclo Carnot, que depende de la diferencia de temperatura entre el dispositivo caliente y el frío. El motor Stirling se clasifica tradicionalmente como un motor de combustión externa, ya que todas las transferencias de calor con el gas de trabajo se hacen a través de la pared del motor. En cambio, en un motor de combustión interna, la entrada de calor se hace por la combustión de un combustible dentro del cuerpo del flujo del trabajo. Existen ventajas y desventajas entre la generación de electricidad mediante centrales termoeléctricas y las plantas solares térmicas. Las ventajas de la central termoeléctrica son las centrales más baratas de construir, especialmente las de carbón, debido a la simplicidad de construcción y la energía generada de forma masiva. También, las centrales de ciclo combinado de gas natural son mucho más eficientes que una termoeléctrica convencional, aumentando la energía eléctrica generada. Y en las ventajas entre las plantas solar térmicas está que la energía producida es 100% gratis una vez hemos completado la instalación. La energía producida es 100% de origen renovable y no emite gases de efecto invernadero ni ningún tipo de contaminante. También la energía solar puede ser aprovechada en cualquier lugar del mundo, llegando a lugares remotos y viviendas aisladas donde el tendido eléctrico no alcanza. Las placas solares están fabricadas con silicio, el segundo material más abundante en la Tierra después del oxígeno. Mantenimiento de los paneles solares es económico y sencillo. Los paneles solares duran más de 30 años únicamente limpiando la superficie y comprobando las uniones. En la desventaja en la central termoeléctrica está que el uso de combustibles genera emisiones de gases de efecto invernadero y en algunos casos de lluvia ácida a la atmósfera, junto a partículas volantes, en las de carbón, si no están bien depurados los humos. Los combustibles fósiles son una fuente de energía infinita, por lo tanto, su uso está limitado por la disponibilidad de las reservas y o por su rentabilidad económica. También afectan negativamente a los ecosistemas fluviales, cuando la refrigeración se hace mediante el agua del río en cuestión. Los objetos de desarrollo sostenible condenan el uso de carbón como combustible. El ODS7 garantiza el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible procedente de fuentes renovables. Las desventajas de la planta solar térmica contienen un nivel de radiación fluctúa de una zona a otra y de una estación del año a otra. En nuestra zona varían de un 20% de verano a invierno. Para recolectar la energía solar a gran escala se requieren grandes extensiones de terreno. Requiere gran inversión inicial y se debe completar este método de convertir energía con otros. Actualmente en España cuenta con 50 centrales en operación que suman 2.300 megavatios de potencia, siendo este el país del mercado con mayor capacidad operativa en el mundo. Como puede observarse en el siguiente gráfico, la producción termosolar ha ido aumentando en los últimos años, a medida que ha aumentado el parque generador y conforme se ha mejorado en la operación de las centrales.
En Estados Unidos ya son 16 centrales termosolares en operación, sumando 1.694 megavatios de potencia instalada, combinando tecnología cilindro, parabólica y de receptor central de torre. Como se muestra en el gráfico, hay un consumo-producción mensual de energía solar. En el siguiente gráfico muestra la electricidad producida en Estados Unidos gracias a la energía solar por estado en el 2019. Según la EIA, International Energy Outlook 2019, la generación total de electricidad solar mundial fue de aproximadamente 33.000 millones de kilovatios en el 2010 y 894.000 millones de kilovatios en el 2018, de los cuales Estados Unidos produjo alrededor de 11%. En Europa se han realizado estudios detallados utilizando una muestra representativa de 5 países europeos y la información se ha extrapolado a los 27 países de la Unión Europea. Se ha examinado tanto el potencial técnico como económico de las tecnologías térmicas solares para diferentes aplicaciones. Se ha desarrollado un modelo para la demanda futura, teniendo en cuenta también las medidas de eficacia energética, para determinar la contribución potencial de la energía solar térmica a la demanda de calor en los países de referencia seleccionados. Basándose en este modelo, se ha calculado la demanda de calefacción y refrigeración para los años 2020, 2030 y 2050. El modelo incluye 3 escenarios y se centra en los siguientes segmentos: calefacción en edificios residenciales, preparación de agua caliente en el sector residencial, calefacción en el sector de servicios, calor industrial de baja temperatura. Eso quiere decir que hasta 250 grados Celsius. Aire acondicionado y refrigeración en los sectores residenciales y de servicios. Los 3 escenarios son un escenario de continuidad, un escenario de desarrollo avanzado del mercado que incluye mecanismos de apoyo financieros y políticos, como subvenciones y obligaciones, medidas moderadas de eficiencia energética y una mejora de las actividades de investigación, y un escenario de máximo desarrollo, de I+D, y medidas políticas, que incluyen mecanismos importantes de apoyo financiero y político, medidas de eficiencia energética y actividades de investigación. A continuación, se muestra un gráfico en la que se ve la capacidad actual de los países europeos. Existen costos comparativos de la energía solar térmica y la energía nuclear. En la energía solar térmica, dado que una central solar no usa ningún tipo de combustible, el costo consiste principalmente de los costos de capital con costos menores operacionales y de mantenimiento. Si se conoce la vida útil de la central y de la tasa de interés, se puede calcular el costo por kilovatios. El primer paso en el cálculo es determinar la inversión en la producción de 1 kilovatio al año. Por ejemplo, los datos para el proyecto de Andasol 1 indican que se invirtieron en total $346 millones para producir 179 gigavatios en un año, dado que 179 gigavatios son 179 millones de kilovatios de inversión. Por kilovatio para un año de producción es de 346 dividido en 179. Eso da un igual de $1.93 por kilovatio. Por otro lado, las centrales nucleares tienen la peculiaridad de que son muy competitivas por su elevada fiabilidad, que les lleva a producir cantidades ingentes de electricidad, ya que casi el 90% de las horas del año están acopladas a red eléctrica. Y porque el uranio, combustible que se utiliza en estas centrales, solo tiene un peso de 6% en el costo de kilovatios y se produce en países que son
sociopolíticamente estables. Por ello, aunque aumente mucho el precio del uranio, el costo del kilovatio generado no queda muy afectado. Los principales costos de la energía nuclear se derivan tanto de la inversión inicial como de la inversión recurrente en seguridad. Según la FPL Group, que opera 4 centrales nucleares en Estados Unidos, levantar un reactor de 1000 megawatts cuesta en la actualidad entre 6 millones de dólares a 9 millones de dólares, es decir, 6 millones de dólares por kilovatios, versus 4 millones de dólares, que según la exsecretaria ejecutiva de la CNE, Viviane Blanlot, salía hace 2 años. Un alza de 50% en el precio, los costos que se están estimando hoy están entre 4.500 dólares y 5.700 dólares. Es decir, una central de 1000 megavatios costaría entre 4.500 millones de dólares a 5.700 millones de dólares. El costo de la construcción de una central nuclear es muy alto, por lo que es necesaria la amortización a largo plazo. Largo plazo significa más o menos aproximadamente a 30 años. Y como conclusión, mediante la realización de este trabajo, pudimos darnos cuenta que la energía solar es muy versátil y nos brinda un sinnúmero de cosas que podemos hacer con ella. Creo que nosotros deberíamos utilizar más seguido la energía solar, ya que esta no es tóxica como las otras fuentes de energía que utilizamos a diario. Al buscar información acerca del tema, nos fue bastante fácil encontrar información, gracias a que hay mucha información en los medios de comunicación y también hay muchos hallazgos relacionados a este tema.